Saludos a todos y bienvenidos al programa, al podcast de sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tenemos una persona que me encanta que esté aquí con nosotros. Es una mujer que está en una búsqueda de aprender a vivir conscientemente. Ha aprendido a usar sus dificultades para ayudar a otras personas. Ella es consejera profesional licenciada, dirige la Red Nacional de Albergues de Violencia Doméstica. Recientemente escribió un libro, Te invito a un café, sanando las heridas del abuso sexual, que pues yo entiendo que por ahí podemos entender por dónde vamos, de cómo ella ha aprendido, como dice en su libro, de pasar de ser un café pajilla inservible a convertirse en uno de los mejores cafés alterados ya y que su vida personal ha superado muchas cosas. Ahora la veo corriendo maratones y haciendo mil cosas buenas. Jessica Fuentes, ¿cómo estamos, Jessica? Qué bueno verte. Hola Javier, gracias, gracias. Súper agradecida de compartir este espacio contigo, de esta invitación que me hiciste. Claro que sí, para mí es un honor tenerte y qué bueno que podemos hablar. Este, háblanos un poquito de tu libro, ¿de qué se trata? Mira, como tú muy bien decías, recientemente soy autora de mi primer libro que se llama Te invito a un café, sanando las heridas del abuso sexual. El libro narra diversas experiencias de agresión sexual que yo experimenté en mi niñez, un poco llegando ya casi a la preadolescencia. Pero lo lindo de este libro es que precisamente puedo explicar, ¿verdad?, cómo se dio ese proceso de sanación en mi vida y cómo continúa ese proceso de sanación. Y sobre todas las cosas, se llama Te invito a un café porque utilizo una analogía de cómo se da ese proceso, desde el cultivo del café hasta que lo sirves en una taza, con ese proceso de sanación, con ese proceso que lo experimenté. Te invito a un café, encierra a decir, está listo este café. Y también dice, está lista mi historia para contar. Después de muchos años, después de Mm, muchos intentos de poder contar o intentar contar esta historia, porque el libro lo inicié hace aproximadamente 8 años. hola, parece que hay problemas con el internet. Ok. ¿Me escuchas? Estoy por Ahora te aquí. escucho otra vez. Súper. Me dejas saber dónde te quedaste y yo puedo repetir. Estabas hablando bastante al principio cuando hablabas de que el libro se escribió para, y entonces ahí se fue. Ok. Pues mira, mencionaba que el libro narra ¿verdad? Mi experiencia de infancia como sobreviviente de agresiones sexuales, agresiones que se dieron en la etapa de la niñez, un poco entrando a la preadolescencia. Lo bonito de este libro es que habla y narra cómo ha sido mi proceso de sanación, cómo sigue siendo mi proceso de sanación y comparto una analogía de ese proceso con el proceso del cultivo del café hasta que se sirve a la taza, ¿verdad? Y el libro se llama Mm, Te invito a un café, precisamente porque, ok, este café está listo para que te lo puedas tomar, al igual que mi historia estaba lista para contar, porque este libro yo lo inicié hace 8 años, así que me tomó tiempo poder plasmarlo, llevarlo hasta aquí y compartirlo, ¿verdad? Con todo aquel que quiera leerlo. La verdad que muchos de estos traumas
muchas veces un paso grande para la sanación es poderlo Ujú, compartir, poder sacarlo de aquí adentro donde está comiéndonos por dentro y decirlo. Y a veces hay que pegar un buen grito. ujú, Y a veces también uno tiene que posicionarse porque cuando uno se lo traga, está todo este sentimiento de culpa y de vergüenza ujú, y claro, de dificultad con la autoestima y pensar que me lo merezco. Y pues a veces es un paso bien difícil de pasar, de decir, mira, esto fue una situación externa. Yo soy inocente, yo era una niña. claro. Y te felicito que hayas podido lograr hacer ese paso tan importante. Gracias, Javier. Y mira, precisamente eso que tú mencionas en cuanto a las emociones, a cuando nosotros no las ventilamos o cuando no hacemos una buena gestión de ellas. Yo cito a Freud porque Freud decía que las emociones no expresadas nunca mueren, al contrario, se Ujú, entierran. exacto. Y en un momento dado se manifiestan, pero de las peores formas. Y eso es lo que Sí. explico en el libro, ¿verdad? Cómo el yo no poder expresar mis emociones adecuadamente, no hacer una buena gestión, el yo no poder haber dicho en algún momento dado todo eso que me ocurrió, cómo afectó, ¿verdad? Diferentes dimensiones de mi ser. Entiéndase la dimensión social, dimensión física, dimensión emocional, dimensión espiritual, y cómo todo eso se alteró que dejé de ser yo misma, porque tú mencionabas, habían sentimientos de culpa, habían Sí. sentimientos de vergüenza. Así que esta lucha que yo tenía constante conmigo de querer ser yo versus en lo que me había convertido o había permitido convertirme por estas experiencias adversas, fue impresionante, impresionante, Ujú. y me causaron enfermedades y que todavía, ¿verdad? Son parte de mí y recuerdan esa parte de mi historia. Solamente que ahora las veo desde otra mirada, entendí cuál es su origen, eh, y entonces ya hice el pase con Mm. muchas de esas cosas. Y pasar de ser, yo no quiero decir víctima, aunque también, Ajá, a ser protagonista de un proceso de sanación. claro. Sí, en mi libro yo digo pasar de ser ese café pasilla, ¿verdad? Que es ese café Mm, que, que se daña porque no cumple con las condiciones de un café especial, no está apto para venderlo, para compartirlo con otros, ¿verdad? Hacer ese café precisamente especial, que sí es de agrado para otras personas. Porque, ¿qué pasó? Mientras yo estaba, como tú dices, en ese papel, ¿verdad? O asumiendo ese rol de víctima, y no siendo protagonista o responsable, wow, yo me perdí muchos años de mi vida, ¿verdad? E incluso, inconscientemente yo digo que hasta ocasioné daños a otras personas porque mm, yo accionaba desde mis heridas, desde ese rol de víctima, más no haciéndome responsable de lo que a mí me correspondía. Eh, exacto. las heridas estaban ahí y pues yo no era responsable de ellas, ¿verdad? Pero sí era responsable de decir, Jessica, ¿qué tú quieres para ti? Tú tienes un propósito en esta vida, tienes un significado, ¿verdad? Encuéntralo, encuéntrate y sigue caminando, pero siendo tú. En efecto, por muchos años no lo fui. Y fíjate cómo ahora tú ayudas a tantas mujeres víctimas de violencia doméstica. Muchas de ellas víctimas de abuso sexual. Y esta herida Sí. que llevas te ayuda Pues, entonces. Igual que cuando no te trabajabas, le hacías daño a otras personas, ahora que te has trabajado, ahora ayudas a otras personas a salir del ciclo.
es bien interesante como precisamente cada vez, a medida que uno se va haciendo más consciente de la situación que tiene que trabajar, las herramientas, las circunstancias, y todo eso que tú necesitas va llegando a ti, ¿verdad? Para presentarte, mira, es aquí donde tú debes de estar, es aquí lo que tú necesitas para poder continuar. Y estos últimos años, te diría dos años más o menos, yo llegué a comenzar a ejercer mi práctica de consejera y a nivel, ¿verdad? Profesional. Y llegué también al escenario de los albergues. Entonces, yo comenzar a interactuar de manera directa con pacientes, con víctimas, sobrevivientes de violencia doméstica, violencia de género, entre ellos agresión sexual, era cada vez como que yo llenándome, ¿verdad? De toda esa información que necesitaba, de poder compartir, incluso de manera empática, ¿verdad? Ese dolor, ser solidaria Mm, con estas personas que llegaban a mí, que fue generando ese entorno favorable para que yo continuara sanando a su vez y a la misma exacto, vez fuera consciente, ¿verdad? De que este exacto. libro, Jessica, lo tienes que terminar de escribir, tienes que darle luz, porque yo he escuchado a muchas personas y escucho a muchas personas, primero, que no están tan conscientes de lo que es una agresión sexual, Ujú, que no saben cómo manejarla, y exacto, tercero, se les dificulta, obviamente, poder hablarlo, porque la experiencia de la agresión sexual es una de las experiencias más traumáticas que un ser humano puede experimentar, ¿verdad? Puede vivir. Y si no tiene las herramientas adecuadas, si no tiene la voluntad, el apoyo, esas redes de apoyo, se le va a dificultar, ¿verdad? Se le va a hacer muy difícil poder emprender y seguir un camino en plenitud, ¿verdad? Y como tú decías al inicio, se le va a dificultar vivir de manera consciente. Eh, y que eso fue lo que me pasó a mí por muchos años, ¿verdad? Hasta que llegué a este momento. mm, y qué bueno que lo lograste. Agradezco a muchas personas que permitieron también, ¿verdad?, que pudiera lograrlo. Ahorita te decía, van a llegar, a medida que tú vayas trabajándote, a medida que tú vayas haciéndote consciente, van a llegar esas personas, van a llegar esas Sí, situaciones, ¿verdad? Y realmente lo que tú necesitas para poder seguir caminando. Entre ellos, Javier, estás tú y está Fabiola, que igual, como yo decía, estos últimos 2 años para mí han sido trascendentales, las constelaciones familiares, llevo un año y algo, igual, ha sido parte fundamental dentro de este proceso también. qué bueno. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Exactamente, me gusta eso, definitivamente, definitivamente. Tuve Y que lo hacerme consciente y importante, decir, estas son las lecciones aprendidas, así que vamos, seguimos. el maestro le dice, dirige al estudiante, pero el estudiante es el que hace el trabajo. Exactamente. Sí, yo tuve que ir enumerando esas lecciones aprendidas de manera consciente, poder decir, espérate, Jessica, este comportamiento viene de esto. Exacto. eh, y no era cuestión de justificarlo, sino de poder entenderlo, ¿verdad? Decir, ok, yo estaba cansada, honestamente, Javier, te digo, o sea, me sentía cansada, a veces demasiado abrumada, de decir, pero es que yo no quiero ser así, yo no quiero que esto sea, no quiero sentirme Exacto. así, Sí, te entiendo, todos hemos estado ahí. yo me sentía súper incómoda, incluso yo decía, "Est- esta no es mi piel, o sea, yo me siento incómoda, o sea, no me siento cómoda en esta piel, esto no es". Y entonces yo decía, pero ¿qué yo puedo hacer para salir de aquí? Porque necesito salir. Y entonces eh, me hacía cada vez más consciente, ¿verdad? Ok, espérate, esto fue lo que ocurrió,
estas son las manifestaciones, cómo las voy a trabajar, cómo las voy a entender. Y algunas de de estas manifestaciones aún todavía se pudieran expresar, ¿verdad? Pero ya digo, ok, ya sé. Entonces, ¿qué hago? Me detengo, eh, me voy a mi conciencia, estoy aquí en mi presente, ok, ya eso, ¿verdad? Es parte de tu historia, tú la abrazaste, pero ya eso no tiene por qué, ¿verdad? Este, continuar dirigiendo tu camino. Y así pues voy entendiéndome cada día más. Ese autodiálogo es vital también. Sí. Yo entiendo que una lección bien importante a tomar es aprender a salirnos del drama. Cuando nos vemos que nos estamos juzgando demasiado, caemos en los mismos patrones de siempre. Empecemos con las inseguridades, que la mayoría de las inseguridades simplemente no son ciertas, pero nos quedamos ahí encerrados. Nos ponemos entonces también a tratar mal a otras personas, porque como dice el TCP, el que no ha tomado el taller de crecimiento personal lo debería tomar. Hiero como me hirieron. Ujú, exactamente. Cuando uno se ve ahí, decir, mira, esto no es mío. O sea, o es mío, pero no debe ser lo que dirige mi vida. Hubieron unas circunstancias externas que no deben haber ocurrido, pero ocurrieron, pues, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que un paso bien importante es salir de ese dolor autoinfligido que muchas veces nos Ujú, metemos. Y no estoy jugando, o sea, yo lo hago todo el tiempo. O sea, claro, yo me caigo a pescosadas. Por, pero el momento en que logramos decir, mira, esto no era. O sea, no hay nada malo conmigo. Soy un ser humano y como ser humano tengo exa- traumas. exactamente, exactamente. Yo, ¿verdad? Compartiendo un poco eso que tú mencionas, Javier, de los talleres, de los TCP, una de las cosas que a mí más me impactaba y yo decía, tú no puedes seguir así, o sea, como tú mencionas, yo no podía seguir en ese papel de víctima, yo no podía seguir en ese drama, era precisamente eso. Yo decía, yo no quiero seguir hiriendo gente, porque como yo mencioné en el libro, definitivamente la gente herida hiere gente. Sin embargo, la gente sana va a sanar gente, ¿verdad? Sí, Y precisamente eso, tú sanas y tú te estás regalando eso para sí, ti, pero exacto, realmente que beneficia que esa sanación llega para ti, pero igual va a llegar para aquellas personas que te rodean, porque exacto, no van a ser víctimas de tus comportamientos, ¿verdad? De ese lado vulnerado exacto. provocado por esos traumas. Yo tengo una hija y la menciono mucho porque ella era como, yo la observaba y yo decía, "No, Jessica, tú tienes que, como hablamos, ¿verdad? Tú tienes que romper esos patrones, tú tienes que romper esas creencias, tú no puedes seguir hiriendo". Entonces yo decía, yo no quiero hacerle daño a ella. Así que eso fue uno de mis motores precisamente para yo poder continuar con mi proceso de sanación. Y reconozco que en algún momento dado pude haberle hecho daño de manera inconsciente, ¿verdad? Con alguna manifestación de ese lado vulnerable. Pero siempre le digo, he tratado, ¿verdad? De como mamá, mi rol, de hacer lo mejor que puedo. Ujú. Responsabilizarme de mi rol. Y cuando hablo de tener compasión con nosotros mismos, también incluyo tener compasión por el daño que le hemos hecho a otros. Asumimos responsabilidad, pero tampoco debemos seguir latigándonos. Definitivamente, y lo hacemos mucho. Lo hacemos mucho Sí. y yo lo hice. Honestamente lo Ujú, hice por mucho tiempo. Pero llega un momento, Javier, y eso también me lo aprendí con ustedes, que cuando uno se hace responsable de uno, del trabajo que uno tiene que realizarse, y como tú decías, ok, yo soy compasiva conmigo, reconozco,
que tuve unas heridas, que hay unas manifestaciones, reconozco igual esas manifestaciones, y que en algún momento dado ocasioné daño, pero no, ya no. Ya yo me estoy haciendo responsable y entonces me enfoco. ¿En qué me voy a enfocar? En continuar haciendo mi trabajo. Y como te decía ahorita, Sí, pues continúo haciendo mi trabajo, llega mi sanación y sigo generando sanación, ¿verdad? Para mí. Y al igual, pues entonces se va a dar para otro. Ha sido exacto, interesante porque yo cuando me senté a hablar con mis papás, mi familia sobre este libro, pues que la realidad se enteraron eh, eh, justo cuando iba a salir el libro. Tuve una conversación con ellos. Impresionante porque yo les decía, ok, yo estoy aquí, quiero conversar con ustedes y les explicaba, ¿verdad? Y les digo, yo hice mi trabajo de sanación y estoy segura, estoy segurísima que yo no, con esto, no estoy sanando solo yo. Yo estoy también trayendo sanación a mi familia definitivo. y ustedes, ¿verdad? Deben saber, ¿verdad? qué van a hacer con este trabajo también que tienen que hacer a nivel personal. Y solté, porque que cada cual debe hacerse responsable, ¿verdad? Exacto. De ese trabajo. Yo tuve una entrevista hace más de un año con un argentino, el alcalde de un pueblo allá, que es también facilitador de varias técnicas. Entonces él me decía que el que es familiar de muchos violadores va a violar, porque el no violar va a ser salirse de su tribu y excluirse. Mm, Y la persona que en su familia todo el mundo viola va a ser violada. Y esto suena seco y suena fuerte, ¿sabes? Lo estoy diciendo, quiero, o sea, eh, pero lo más importante es lo que tú dices, sanar mi parte. Y al yo sanar mi parte hasta donde pueda y sabiendo que es un proceso lento, va a ayudar a ir sanando a todos los que están alrededor mío y saber que hay otras opciones. yo me siento realmente agradecida, me siento bendecida de precisamente poder entender eso que tú mencionas y saber que este trabajo me ha llevado a mí a comprender que yo podía hacer las cosas diferentes. Como ustedes Exacto, dicen, no es hacerlas mejor, poder hacerlas diferentes. diferente, Y si exacto, yo hago las cosas diferentes, pues obviamente voy a provocar que sucedan cosas diferentes. exacto. Y pues no tiene que haber otro violador en la familia, en las amistades, no, porque yo decidí que yo iba a hacer las cosas diferentes y eso no iba en la medida de lo posible, a volver a pasar, ¿verdad? Mientras yo siguiera practicando mi sanación y que llegara sanación también ¿verdad? A mis familiares, amistades, Los seres a mis queridos entornos. y a los que vienen después de nosotros, nuestros hijos, sobrinos, nietos, alumnos. Correcto, correcto. Y eso me recuerda a la conversación que yo tuve con mi hija cuando hablé sobre este tema y que le decía, Ajá. mira, pues, estoy escribiendo un libro, trata sobre esto y realmente me ocurrió a mí, ¿verdad? Y le explicaba. Y Javier, cuando yo le hice la pregunta, yo estaba temblando. Yo Me decía, imagino, yo decía, ¿cuál será la respuesta? Pero yo le decía, y yo quiero que tú seas sincera conmigo y que tengas la confianza. ¿Tú has experimentado alguna agresión sexual? Cuando ella me dijo que no, yo dije, qué bueno que estoy haciendo las cosas diferentes, ¿ves? Porque precisamente eso, es eso lo que uno que, o sea, tenemos que sanar, Javier, precisamente sí, para que podamos hacer menos daño, hacer exacto. menos daño porque es lo que provocamos mientras estamos heridos, aunque no queramos de manera consciente, pero sí, como decíamos, ¿verdad? Y volver a repetirlo para que a lo mejor la gente se le quede esa frase, la gente herida
y eres gente, la gente sana, sana gente. Y eso es lo exacto. que queremos, personas sanas. Y como dice Vico, tratar de hacer que este mundo sea un poquito mejor de lo que era. Claro, así es, así es, así es. Pero este proceso ha sido interesante. Entonces, el libro, yo lo empecé hace 8 años. eh, y yo decía, porque yo no puedo terminar este libro y pues obviamente pues estaba en mi proceso de sanación. Me pasó que me topé con muchas personas que me acercaban a un grupo reducido, pero personas que yo decía, tenía la confianza o podía identificarlo a lo mejor como una red de apoyo para yo poder continuar con el libro. Pero a veces resultaba que cuando me acercaba esa persona me decía, Jessica, por favor, escríbelo, dame voz, Ujú. era lo que me decían, dame voz. Ay, Y al wow, qué decirme eso, fuerte. era una responsabilidad bien, como tú dices, una responsabilidad bien fuerte para mí. Y eso me asustaba, literal, me Qué fuerte, pero asustaba, qué bonito. me paralizaba. Y me detenía, no escribía hasta que volvía de nuevo a coger el impulso y decía, ok, vamos, Jessica, vamos de nuevo. Pero me pasó, fue como, esta responsabilidad no es que debía ser, no la de otras personas, mi experiencia. Porque entonces a lo mejor lo que yo le enviaba, o a lo mejor no, el mensaje que le envío es, mira, yo pasé por esta experiencia, sí estuvo fuerte, sí de transformación, pero sí es posible. Así que te invito a que tú hagas ese proceso. Porque yo te invito a que tú lo hagas porque yo no lo puedo hacer por ti. Yo no me puedo responsabilizar de tu herida, Exacto, ¿verdad? Sí puedo exacto. cuidar, sí puedo estar, ¿verdad? Y a lo mejor de este libro proveerte unas herramientas que a mí me ayudaron. Pero ¿quién tiene que ponerlas en acción? Pues, ¿verdad? La persona. Y al final de Esa cada persona. capítulo, tú tienes ejercicios para que la gente haga. Y tiene que llegar a ese nivel de conciencia, digo, de ese papel, ¿verdad? De víctima, de no serme responsable, para entonces poder seguir caminando de manera consciente. Y tú le estás dando herramientas a la gente al final de cada capítulo para que profundicen. Herramientas, ¿verdad? Que tienen su base teórica, pero igual herramientas que yo utilicé y que continúo Ujú. utilizando, ¿verdad? Como dicen por ahí, una práctica basada en evidencia. Y entonces, realmente yo digo, lo que está plasmado en el libro es lo que es Jessica, de verdad. Yo traté de ser lo más transparente posible. Y después la gente me decía, Jessica, tú narraste tu historia. Y entonces, y tú me decías ahorita, Jessica, fuiste valiente. Pero Sí, a mí se me hacía difícil entender. Y yo lo veía ya como que, como obviamente ya había pasado un trabajo, o sea, ya había realizado un trabajo, pues yo decía, es el momento, me siento bien. Y la gente me decía, Jessica, te estás dando cuenta de lo que tú estás contando, de lo que, y yo, sí, me estoy dando cuenta. Y hasta que después dije, espérate, ya entendí lo que me quería decir la gente cuando y esas retrocomunicaciones que recibo de la gente cuando lee el libro, ya incluso a veces salgo y me dicen, Jessica, te vi hablando sobre el libro, Jessica, que jamás me imaginé, y lo más
que me produce satisfacción, que ahí es donde yo digo que se está cumpliendo uno de los propósitos del libro, es que me dicen, Jessica, necesitaba esto para yo poder hablar Wow. sobre eso, ¿ves? Que es diferente. Wow. No hables por mí, no, yo necesitaba esto para yo poder hablar con ella. Wow. ¿Qué te está queriendo decir eso? Que entonces la Qué persona se está lindo. haciendo consciente Sí, de que tiene que trabajar algo. Y sabemos, Javier, que hasta que nosotros no nos hacemos conscientes de eso, exacto. nosotros no vamos a poder iniciar ese proceso de crecimiento personal. Y cuando las Definitivo. personas me dicen eso, Jessica, esto era lo que necesitaba. Yo llevaba, incluso me han dicho, yo llevaba años esperando algo que me permitiera hablarlo, trabajarlo, y yo, Qué maravilla. con esto me doy, o sea, me doy por servir, tú sabes, o sea, realmente me da una satisfacción bien, bien grande que no sé ni cómo explicarlo, de verdad, porque yo digo, ese es el propósito del libro, que la persona pueda caminar, iniciar ese proceso de sanación. Qué maravilla. Y la cantidad o los millones de mujeres que han sido abusadas a través de los siglos, de los miles de años y que no han tenido esa capacidad. Y hay una capacidad física, pero también está la capacidad emocional. Mira, mira cuán maravilloso ha sido esto, Javier, y tú dices, ¿verdad? Mujeres, y claro, las estadísticas mencionan que bueno, realmente la tendencia es que los abusos sexuales ocurren a más mujeres, incluso las agresiones. Esa presentación. Y tuve la oportunidad con esa persona y me dice, Jessica, tú sabes que mi esposo me acompañó a la presentación y nosotros llevamos tantos años de matrimonio. Y él salió de esta presentación, eh, Parece cortó el internet por ahora. Vamos a ver que se conecte nuevamente. Aquí estás de vuelta. aquí volví, me escuché, Estabas hablando de una persona que llevó al esposo a la presentación y el que esposo le dijo y llevó ahí se cayó. exactamente. Pues entonces me dice, primero que desde que salimos de la presentación estuvimos conversando todo lo que ahí se discutió, porque fue una presentación de libro diferente donde hubo espacio de poder intercambiar y conversar. Y me dice, pues él no estaba consciente de que él había sido abusado sexualmente cuando niño Qué y que ya fuerte. entendía el porqué de muchos de sus comportamientos. Exacto. Y ellos llevan 20 y pico años de casado y él le dice, es la primera vez que te lo puedo decir a alguien, Wow. un hombre, con las implicaciones que eso tiene primero, a nivel cultural, de que un hombre pueda decir, expresar eso, ¿verdad? Sabemos que todo el tiempo le dicen, no manifiestes tus emociones, tú, ¿verdad? Tienes que callarlas, y reconocer algo como eso que pudiera atentar, ¿verdad? Y digo pudiera, contra su dignidad, entre otras cosas. Y cuando ella me lo contó, fue, fue sumamente impresionante. Y me dijo que desde esta conversación, no solamente a nivel de él, ¿verdad? Como persona, empezó un proceso personal, ¿verdad? De crecimiento. Ellos como matrimonio pudieron entender otras cosas que Se ocurrían entre profundiza. ellos y darle, sí. Y yo digo, pues realmente este es el propósito, este es el Exacto. propósito. Y volvemos a lo que tú dijiste ahorita, la gente herida hiere y la gente sana, sana. Ujú. Este es el propósito. Y aquí tú acabas de decir una palabra que para mí es clave en todo esto, y yo entiendo que la sanación gira alrededor de eso, y la palabra dignidad. El que alguien haya sido abusado
no debería quitarnos la dignidad. Somos personas súper valiosas, somos personas maravillosas, hermosas, que hemos pasado situaciones difíciles, situaciones traumáticas y seguimos siendo gente maravillosa. Y muchas veces de esa dignidad es la parte interna. Como decíamos al Ujú. principio, nos baja la autoestima, sentimos culpa, sentimos vergüenza, sentimos cosas. Y parte del empoderamiento es decir, sí, estoy vulnerado, sí, tengo montones de heridas, sí, he hecho daño y sí, mantengo mi dignidad, mantengo este valor Definitivamente, propio. definitivamente. Tú mencionas, ¿verdad? Cómo yo me empodero, cómo yo vuelvo a ser yo, cómo puedo yo rescatarme, ¿verdad? De este espacio donde permití estar y perdí, ¿verdad? Esa dignidad. Y por eso esa dimensión espiritual es tan importante. Y cuando hablo de esa dimensión espiritual, no hablo de verdad de una religión. Aquí hay dos cosas bien importantes y es cuál es mi propósito Ujú, y cuál sí, es la significancia de la vida, ¿verdad? Yo le doy, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar esos dos elementos, ¿verdad? Pues definitivamente yo debo sentirme digno, debo sentirme exacto, digna de que soy, de que eh, el hecho de yo estar viva o estar vivo, ¿verdad? Eh, me hace merecedora de reconocerme y de poder continuar, ¿verdad? Y de vivir en plenitud, pero es algo un trabajo exacto. ¿verdad? Que es muy personal y que cada ser humano debe realizarlo, pero hay que llegar a ese plano. Yo siempre digo, hay que llegar a ese plano consciente. Eh, y para eso hizo ese pensamiento de Carl Rogers que decía que hay que abrir esa gavetita del inconsciente, porque mientras nosotros nos abrimos esa gavetita, como yo le digo del inconsciente, el subconsciente va a seguir dirigiendo nuestra vida. Exacto. Y nosotros le vamos a llamar destino. Ah, esto es lo que tenía que pasar. Y eso no es real. Eso no es real. No es real. Lo que pasa es que no estamos tan conscientes. Y, y parece sencillo, claro, y a lo mejor yo lo digo y a lo mejor tú lo dices también, Javier, y nos escuchan y dirán, ah, pero eso sería muy lindo. Y no está, no, la realidad es que sí, es complejo. La definición de ese trabajo no es que sea lindo, es que es complejo, pero sí es necesario. Entonces, en efecto, al tú reconocerlo como necesario, pues sí, te va a llevar a esa vida digna que cada ser humano se merece. Yo digo que es sencillo, pero no es fácil. Y también Exacto, digo, muy complejo. la, sa- la zona cómoda es esta, la sanación está allá. Sí, Y si queremos definitivamente. un cambio, vamos a tener que pararnos en esa área incómoda que nos va a llevar a este punto en que dice, "Oh, yo no puedo más", Claro, y nos toca a nosotros conscientemente seguir profundizando, encaminándonos a la sanación. claro. Es un proceso que requiere esfuerzo, es un proceso que Sí, requiere voluntad, es un sí, proceso que requiere revisitar ese dolor. Pero cuando exacto, yo digo revisitar ese dolor, no es para permanecer ahí, es precisamente para decir, mira, te reconozco y sé que estuviste exacto, ahí, sé de dónde vienes, pero ¿sabes qué? Te reconozco, te abrazo y es momento de salir de este dolor y construir ese momento opuesto, ¿verdad? Ese momento de felicidad, ese momento de bienestar, ese momento de plenitud, como lo quieras, ¿verdad? Como lo quieras llamar, como lo quieran llamar, como lo quieran manifestar. Pero precisamente es, ¿verdad? Me permito, que fue lo que yo tuve que hacer para poder salir del espacio donde estaba, visitar, revisitar ese dolor. Tan aquí, Javier, que, y lo menciono,
yo tenía esas heridas, esas experiencias tan guardadas que a mí yo decía, ¿realmente esto me ocurrió? Yo pensaba incluso a veces que eran sueños, pero no, Sí. hasta que Negación. seguí, Yo sí. no quiero que eso hubiese ocurrido, así que, Ujú. Claro, y personas y personas que no saben cómo posiblemente se manifiesta un trauma, no necesariamente entienden esto. Incluso a mí me hicieron una entrevista y yo explico precisamente esto. Mira, al inicio yo pensaba que era ¿verdad? Que un sueño y esos recuerdos vagos que tenía, hasta que me permití abrir esa maleta y me dijeron, ella no estaba segura de lo que había experimentado, así que a lo mejor hasta la historia se la inventó. Y la realidad es que no, así se manifiesta el trauma. Y por eso es que tú decías que no es fácil, yo menciono que es complejo, porque debes revisitar, debes revisitar. Y el revisitar y buscar ese niño interior, esa niña interior que estaba lacerada, que estaba herida, no es fácil, no es fácil, pero es necesario, es necesario. y le añado que debes también nutrirte. Ujú, Al igual que entras en estos espacios tan dolorosos, también necesitamos darnos amor, ir a la playa, conectar con la naturaleza, bailar, conectar con personas queridas, claro, reírnos, o sea, hacer cosas que otra vez que devuelvan nuestra dignidad y que devuelva también nuestra alegría. En este mundo hay que exactamente. procesar, Eh, pero no vinimos a procesar, vinimos a ser felices. sí. Es precisamente de acuerdo a tus intereses, ¿verdad? Y a tus preferencias, poder decir, enlistar qué cosas me hacen bien, qué cosas me hacen salir precisamente de ese espacio de dolor. Y entonces, yo digo eso, aumentar la dosis de eso, ¿verdad? Para que entonces este dolor se vaya contrarrestando. Por ejemplo, ¿qué cosas yo tuve que hacer? A mí me hace mucho bien estar con mi familia. A mí me hace mucho bien también mis momentos de soledad. Yo soy Claro, una persona bastante sociable, pero aprendí estar sola y disfrutarme de ese momento y honestamente me encantan mis momentos de soledad. Pero una soledad, uno, escogida y con intención. Y la gente exacto. le habla de soledad y dice, uy, ¿cómo yo voy a...? Pero no, la realidad es que la soledad es necesaria, ese espacio Y una soledad bonita. escogido y con intención es necesario, es sumamente necesario. Sí, exacto. Wow, qué bonito. Me encanta. O sea, la verdad que tú en esta entrevista me has movido por muchísimos lugares. O sea, se me ha erizado la piel y he sonreído, me he puesto triste. O sea, ha habido un poco de todo. Los que quieran conocer más de tu servicio, los que quieran conseguir el libro, ¿cómo te consiguen? Pues mira, ahora mismo, ¿verdad? Comenzando con el libro está disponible en Amazon. Igual ya llegó a The Bookmark en San Patricio, en Atillo y Santurce. Va a estar llegando a otras librerías, estamos en ese proceso, pero Amazon y The Bookmark por el momento. Entonces, actualmente yo en un tiempo reducido, pero sí ofrezco terapia, ¿verdad? Consejería a distancia, a través de Miranda CPL y eventualmente vienen algunos proyectos ¿verdad? Por ahí relacionados a lo que es consejería, a lo que es posiblemente el grupo de apoyo especializado, ¿verdad? En lo que es la agresión textual. Y entonces a mí me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, con mi nombre. Jessica Xiomara Fuentes Catalá, CPL. CPL son las siglas de consejera profesional licenciada, ¿verdad? Que a nosotros la Junta Reglamentadora nos exigen que pongamos esas siglas. Y el número contacto profesional es 787-383-2730. Me pueden escribir un mensaje si tienen alguna información adicional,
con mucho gusto me escriben un mensaje, yo le voy a contestar, ¿verdad? A la mayor brevedad posible. ¿Cuál es el número otra Pero vez? esos son 787. los medios de cómo me pueden contactar. ¿El número otra vez cuál es? 787 Ajá. 383 2730. 3730. Ujú. Perfecto. 383-2730. Ujú. Ah, 2730. Yes, sí. Ay, pues gracias, Jessica. Gracias por acompañarnos y gracias por este regalo que le estás dando al mundo a través de tu propio camino, Ujú. de todo lo que tú misma vas descubriendo y todo lo que tú misma vas sanando y, y ayudas entonces que el resto de la gente sane. Claro. No, a ti, Javier, por este espacio y la realidad es que mi invitación de te invito, ¿verdad? A ese café es para que cada persona que adquiere el libro o que quiera acercarse a mí pueda, lo que yo pueda aportar para que inicie ese proceso de sanación, lo pueda hacer, porque yo pienso que el mensaje principal detrás de todo esto es que hay posibilidades, eh, hay esperanza, y más que suena así como un cliché de que puedes salir del espacio donde estás, entre otras cosas, no, es que tú te puedas reconocer como ese ser humano valioso que eres, con el potencial que Exacto, tienes, con esa exacto, dignidad que tienes, ¿verdad? Como un ser humano que a lo mejor en estos momentos no está tan clara o uno no la reconoce, ¿verdad? Cuando estamos todavía en ese lado herido. Eh, Realmente el mensaje final es que sí se puede salir de este espacio y exacto. hay redes de apoyo que pueden, ¿verdad?, aportar en ese proceso, reconociendo que, ¿verdad? Siendo responsable, porque cada uno, ¿verdad?, debe ser responsable por su trabajo. Pero claro que sí, que hay redes de apoyo y claro que sí, hay personas para acompañar. Constelaciones familiares, TCP, Jessica, la consejera. Lo importante es que reconozcamos que debemos sanar, vivir diferente, hacer las cosas diferentes. Se puede, se puede, Hay recursos, hay muchos recursos ahí afuera. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. de verdad que sí, de verdad que Pues sí. gracias, Jessica. Y los que nos escuchan saben que todo esto queda grabado en el programa de sanacionpodcast.com. Y, y nada, muchas gracias, Jessica, y gracias a todo nuestro público. Que tengan buenas noches todos. Gracias a ti, Javier. Un abrazo a la Un distancia. abrazo.